Ahí está. ¿Ya transmito? Ya estamos grabando. Vamos a empezar ya la conexión. Entonces, Pablito, si nos ayudas a hacer la conexión al Facebook del Departamento de Comunicación. Perfecto, ya está saliendo la señal. Julia, ¿te parece que empecemos? Vamos. Bueno, vamos a Y ya empezar. está entrando la gente, ¿no? Y ahí, pero Pablo es nuestro Sí, ahí va. cadenero. Exactamente. Bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy que es martes 30 de noviembre del 2021, vamos a hacer la conclusión de esta serie de coloquios que hemos llevado a cabo en el Departamento de Comunicación y con el apoyo del subsistema de entretenimiento de la licenciatura en Comunicación. Esta serie de coloquios que hemos llevado a cabo con motivo de los 50 años del Festival de Avándaro. Esta serie de coloquios han sido coordinados básicamente tanto por la doctora Julia Palacios Franco, que es académica del Departamento de Comunicación de nuestra universidad, y nuestro amigo Alberto Ortiz, Beto Cronopio, quien es un puntal de estas ideas respecto a este coloquio. Y bueno, pues para terminar esta serie de 3 muy interesantes eventos, vamos a concluir justamente con 2 actividades. Tenemos en este tercer coloquio una primera mesa donde vamos a tener la suerte de poder proyectar la última o la versión final del documental sobre Avándaro 71, realizado por nuestros invitados, y después tenemos un segundo panel, después de que concluya la proyección del documental y los comentarios de los realizadores y de la producción. Vamos a tener un segundo panel donde vamos a tener a 2 invitados, a 2 investigadores, expertos en temas de comunicación y estudios culturales, quienes nos van a dar su punto de vista acerca de el Festival de Avándaro, si es un mito o fue un acontecimiento cultural. Así que bueno, mi nombre es José Samuel Martínez López, les vuelvo a dar la bienvenida a todos los que nos están siguiendo a través de la transmisión de Zoom o a través de la página de Facebook del Departamento de Comunicación. Rápidamente le voy a ceder la palabra a quien va a fungir como moderadora y, como ya dije, como coordinadora de esta serie de coloquios, junto con Alberto Ortiz, que es la doctora Julia Palacios Franco. Querida Julia, buenas tardes, bienvenida, tienes la palabra. Muy buenas tardes, gracias Samuel Martínez por tus palabras, por esta presentación. Y bueno, antes que nada, pues estoy muy contenta de que ya llegamos a esta tercera sesión de lo que fue un sueño inicialmente por hacer un análisis del Festival de Avándaro, que decidimos hacerlo posterior a todas las conmemoraciones que se llevaron a cabo con los 50 años que estuvo todo ahí muy alborotado en diferentes sentidos. Llamamos a nuestro encuentro Avándaro más allá del mito, reflexiones y análisis a 50 años del festival, y de hecho, bueno, creemos que sí que sí hay todo un mito construido, y de hecho estamos cerrando esta sesión con pues manteles largos. Vamos a tener en la segunda parte a 2 investigadores importantísimos de la cultura popular, de la música en este país, que son el doctor Jesús Galindo y el doctor Héctor Gómez Vargas, que ya estoy cambiando también los apellidos, como lo ha hecho Samuel Martínez hace un momento. Bueno, eso va a estar muy interesante porque realmente vamos a cerrar muy bien con la reflexión. Y antes de eso, pues me honra mucho tener la presencia de, bueno, no se ha incorporado con nosotros Gustavo Markovich, pero sí ya está con nosotros Camila Mendoza, quienes son los realizadores, productores, directores de este documental interesantísimo, titulado Avándaro 71, la visión de los vecinos. Pues sí, qué pasó en el 71 y cómo se está viendo en este momento, una especie de etnografía que a mí me encantó y ahora la vamos a poder disfrutar. Antes de concluir mi participación y que vayamos a la película, al documental, pues al final vamos a poder conversar con Camila y con Gustavo sobre lo que hicieron. Y quiero agradecer muchísimo a Samuel Martínez, a Beto Cronopio, a Alberto Rodríguez,
su complicidad y amistad por haber llevado esto a cabo, a Pablo Soto, a Jorge Vadillo, pues quienes estuvieron al pie del cañón para estas 3 sesiones importantísimas sobre este encuentro de Avándaro, más allá del mito. Entonces, sin más, vamos a empezar a ver el documental, lo soltamos ya, y posteriormente presentaré ya muy oficialmente a Camila Mendoza y a Gustavo Markovich para que nos platiquen cómo se dio todo esto y ya tengamos muchos más elementos para poder aprovechar que los tenemos aquí presentes. Muchas gracias, Camila, por estar aquí y pues vámonos ya, sin más. Excelente. Muchas gracias, querida Julia. Vamos a darle entonces el cue a Fernanda Aguilera, que también nos está ayudando. Ella va a proyectar el documental, así que pónganse cómodos. Más o menos dura un poquito más de 50 minutos. Así que adelante, Fer, si podemos proyectar el documental, por favor. Gracias. Les pedimos a todos que apaguen sus micrófonos para que podamos ver. Mira ese tren solitario que cuando subas se llenará. Mira la vacía pantalla, nadie sabe qué película va a empezar. Camila Mendoza es realizadora audiovisual, oriunda de la Ciudad de México, aunque reside en Valle de Bravo desde el 2016. Trabajó como ambientadora en comerciales para televisión y medios digitales entre el 2012 y 2017, y desde entonces hasta la fecha ha desarrollado su proyecto de realizadora independiente como directora, fotógrafa, sonidista y editora. Bueno, fue seleccionada como realizadora de video en el concurso Contigo en la Distancia por parte de la Secretaría de Cultura y Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y durante el 2020 y el 2021 trabajó como directora de fotografía para la serie Sonia en su huerta y cocina de mercado con Sonia para el canal de televisión por suscripción El Gourmet. En 2021, este año, realizó junto con Gustavo Markovich el documental Avándaro 71, la visión de los vecinos. Mil gracias una vez más, Camila, qué honor tenerte por acá. Y Gustavo Markovich, él nació en Buenos Aires, Argentina, pero ya es un argenmex, yo digo, en 1965, y tras el golpe militar en Argentina en el 76 se exilia en México. Por eso bien dice, yo ni estaba en Avándaro ni supe de esto. Es un licenciado en química por la UNAM y sus primeros libros publicados en el 99 por el gobierno del DF tratan temas medioambientalistas. Desde el 98 reside en Valle de Bravo, Estado de México, y se ha dedicado a la docencia en diferentes escuelas de la localidad. En Ficticia Editorial ha publicado Playa Paraíso, y también es una novela corta, y Tiro de Gracia, Papel Estraza, me encanta ese nombre, es Premio Bellas Artes de Testimonio Carlos Montemayor. Mexicanos por Patria y Provincia, responsables en este momento, premio de novela Amado Nervo, El hombre que se llamaba Cero. Ese es un cuento infantil con ilustraciones de Valeria Gallo. El árbitro, un prepotente existencia moral, es de 2010, y también una prepotente existencia moral de 2010, y también ha publicado 18 cuentos de fútbol y un resultado inesperado. Y Porción de la Parisina Cuna, de la Prístina Cuna, que mal estoy leyendo, premio de novela Radamés Novelo Zavala de 2014, Secretaría de Cultura de Campeche. Y parte de su obra aparece en varias antologías y revistas. Y en 2016 dirige y produce el documental Avándaro 71, la visión de los vecinos. Ha sido becario del FOCAEM y a partir del
2016 se organiza la Feria del Libro de Valle de Bravo. Así que tenemos aquí a dos personajes muy abandareños, ¿no? Como se llaman, sí. Y nos da mucho gusto y nos sentimos muy honrados por esta exhibición del documental, de esta versión, y porque están aquí para platicarnos. Bueno, entre las preguntas, bueno, ahorita vamos a abrir las preguntas al público, pero yo tengo dos concretas. Una, los cambios estos que hicieron de la primera versión o cuántas versiones ha habido, por qué se dieron. Y la otra, si las personas que participaron ya vieron el documental y los abandareños ya vieron el documental también, ¿y qué reacciones ha habido de sí mismos, de estarse viendo allí y de la gente de estar viendo? Por ejemplo, algo que me parece tan entrañable es la parte de que nadie sabe dónde fue y no hay un lugar específico, pero bueno, afortunadamente ya hay una placa y bueno, pues eso se agradece muchísimo. Pues ya les doy la palabra, Camila, Gustavo. ¿Quién comienza? Si quieres, yo, Camila, rápidamente. Antes que nada, pues buenas tardes, mucho gusto. Sí pido perdón por cuando estaba poniendo la placa las escenas impúdicas. Pero... Bueno, muy de avándaro, ya. Perdón, pero el asunto, bueno, creo ahorita ahondar un poco más en la materia, Camila, pero con respecto a los cambios entre la primera versión y esta última, básicamente teníamos prisa por acabarlo para el 50 aniversario, que era el 11 de septiembre, y entonces ya después, ahora con calma, ya Camila ha ido editándolo más y mejor y con más calma, pero sí teníamos ese apuro. Con respecto a las reacciones de la gente de la localidad, sí lo vieron y obviamente, y les encantó, obviamente. Pero básicamente lo que sentíamos que faltaba era este asunto del testimonio de los locales. Todo lo que está documentado es de los grupos que vinieron o de los expertos en la materia o de los espectadores que vinieron, y nunca se le preguntó a nadie del pueblo su opinión al respecto, siendo un evento de tal magnitud que obviamente fue impuesto, que a nadie se le preguntó aquí, como acostumbran a hacer los chilangos, no preguntaron nunca a nadie si les parecía bien. Es como una expansión azteca nuevamente. Y entonces vinieron un día, pudiéndolo haber hecho en cualquier otro lugar, como Ciudad Neza o Ecatepec o algún lugar más allegado a la ciudad, se les ocurrió que había que hacerlo en Valle de Bravo. Yo considero que porque era donde tenían casas estas personas que los organizaron, que todos conocen los nombres, pero que eran altos directivos de Televisa o del gobierno del Estado de México, que hacían sus carreras de moto, lo que ahora se dice fifi, de coches, perdón, lo que ahora se dice fifi, en aquel entonces era Presa o de Juniors o otras cosas. Y entonces consideramos que era muy importante tomar, por eso se llama la visión de los vecinos, parafraseando o burlándonos un poco de Octavio, perdón, no de Octavio, sino de aquel libro de la visión de los vecinos, de los vencidos, y ese era un punto. Y el otro, que sí, indagando y preguntándole a toda la gente, nadie sabe exactamente dónde fue, por varias razones, que sí ha cambiado mucho el panorama aquí en Avándaro. Yo sí vivo en Avándaro, y también llovía mucho y era demasiada gente, y que ahora sí que cada uno tiene la versión desde donde pudo ver el concierto, que era inmenso, más o menos. Y le cedo rápido la palabra a Camila para que dé sus versiones. Ella, pobre, tuvo que filmarlo, las nalgas. No. Hola, sí, eso es cierto. Pues muchas gracias por sus preguntas y por estar aquí. Sí, pues yo soy más realizadora. O sea, todo el proyecto es idea de Gustavo, y él me contactó y me dijo, quiero hacer esto, y partimos justo de dos premisas que eran un poco, nadie sabe dónde fue, y la otra, pues hacer las entrevistas a los locales, ¿no?
Y bueno, y de ahí, a raíz de las entrevistas, como que ya surgieron más cosas. Yo lo grabé y yo lo edité. Y no sé cuál fue la última versión que vieron ustedes. No sé si ya estaba la parte de la placa, por ejemplo. Ante esto, ¿cuántas versiones hay? Pues sí. Sí, pues hay como 4. Ok, bueno. Y también me gustaría decir que esto es algo, o sea, como que se hizo de una forma muy, muy casera. En realidad, nuestro presupuesto era 0. Y pues yo con mi cámara y con mi equipo, y Gustavo y yo nos fuimos a hacer las entrevistas y justo como decía, pues nos agarraron un poco las prisas de, ya va a ser septiembre y justo queríamos que cayera el mero día y lo logramos para presentarlo allá en Valle de Bravo. Bueno, yo vivo, ahorita estoy en la Ciudad de México, pero vivo allá. Y sí, yo creo que es como la 4ª versión. Y pues agregamos esto de la placa, que es o sea, es una idea que sale en el documental de Gordon Ross, que tiene un taller de cerámica ahí en Valle, entonces quisimos grabar eso. También me imagino que en la versión que vieron antes había como que estaba en muchas partes esto de en dónde fue y como que lo quisimos acortar para que estuviera en el principio, en medio y en el final, porque antes, en las versiones anteriores, aparecía como que en cada momento. Entonces esto lo juntamos en 3 partes distintas. Y todo Sí, esto, la versión, Camila, la versión que vimos la vimos el 28 de septiembre. Ah, o sea que ya era casi la final. pues Sí, sí, ahorita los últimos cambios fueron los que hiciste las últimas semanas, ¿no? sí. Sí, y como que todos estos cambios surgieron un poco, pues a raíz de verlo. Bueno, ahorita lo vimos, pues algunas personas en live, en Facebook, yo lo vi en Zoom, y pues sí es muy distinto verlo en una pantalla, en un cine, ¿no? Y como que a raíz de verlo, eso es muy distinto hasta verlo yo en mi computadora, en mi casa. Entonces, a raíz de verlo varias veces y también de, pues, comentarios, de amigos, entre nosotros, pues así surgieron un poco esos cambios. Todo es como ha sido muy casero y muy como entre gente conocida. Pero los testimonios son buenísimos, como dijo Gustavo. O sea, creo que ustedes a lo mejor no con esa intención, pero nosotros desde la universidad vemos como esta parte de los testimonios orales que es muy importante, ¿no? En términos de investigación, creo que eso es muy valioso. Como dijo Gustavo, pues la mayor parte de reflexiones que hay sobre el festival prácticamente omiten hablar de los habitantes de Avándaro. No sé, Julia y Beto, Alberto, si ustedes recuerden algún otro trabajo de contacto o de testimonios con los avandareños. No, yo creo que es una gran aportación y una magnífica idea, porque además pues ellos estaban ahí y también pues se acuerdan o han escuchado estas historias de parte de sus padres o abuelos, y queda como un momento memorable que además marca a la ciudad, marca el espacio y ellos mismos dicen, pues es que esto es antes y después de Avándaro, es como 2 poblaciones diferentes. Me fascinó particularmente la parte donde dice alguien que nunca habían tomado el pan Bimbo y y el jamón empacado. Y esto lo pensamos, son 50 años, realmente no es mucho, pero sí está habiendo una incidencia, una intrusión cultural que vino con todo lo que acompañó al festival. En ese sentido, hay muchas cosas muy interesantes y muy rescatables desde la investigación. Alberto Rodríguez, Beto, quisieras hacer una pregunta y ya le abrimos no sé si abrimos el micrófono o en el chat, si quieren poner alguna pregunta, por favor. Sí.
Bueno, pues yo antes que nada agradecerle a Gustavo, a Camila, me ha parecido una aportación significativa, muy valiosa. Samuel, contestando tu pregunta, el gobierno de esa época del Estado de México, la Secretaría de Educación Pública, mandó a un grupo de sociólogos a hacer entrevistas y entrevistaron a algunos lugareños, no más de 10, pero se fueron sobre los asistentes. Y ese trabajo estuvo enlatado 45 años hasta que hace 5 años lo publicaron, pero fue un extracto del extracto. Entonces realmente no ha habido un trabajo así de ir con los vecinos. Y yo quisiera preguntarle a Camila, ella es joven, si ella antes de este proyecto alguna vez había oído hablar Gracias. del festival, y a Gustavo que vive ahí, si los jóvenes tienen noticias en su cotidianidad de que se llevó a cabo un festival en Avándaro. Ok, sí, hola, Alberto. Sí, pues mira, yo la verdad es que sí había escuchado de este festival a lo largo de mi vida, pero creo que puede ser porque mi papá fue, de hecho él es uno de los entrevistados. Y como que es algo, o sea, él lo cuenta con pues sí, como con una sensibilidad desde siempre, ¿no? Muy, como muy especial. Es claro que para él fue algo súper especial en muchos sentidos. Entonces, sí, yo sí conocí este festival, pero curiosamente, a raíz de empezar todo este proceso con el documental, que además fue súper rápido, o sea, lo terminamos como, creo que hicimos las entrevistas en unos días y yo me encerré a editar y yo creo que habíamos hecho las cuentas, yo no me acuerdo, Gustavo, ahorita me recuerdas, creo que, o sea, fueron como en 3 meses estuvo listo todo. Digo, también no tiene nada de postproducción ni nada de esto, ¿no? Pero justo a raíz de esto, como que empecé a preguntarle a mis amigos, a la gente de mi generación, y como que muchos sí saben del festival, pero como algo como muy en la superficie. O sea, justo a mí me sorprendió que pues como que mi banda no lo conoce realmente, más que los que tenemos papás o mamás o lo que sea que asistieron. Yo agregaría, respondiendo un poco a lo de Samuel, el asunto también, en algún momento pensé sí en recoger los testimonios y escribir un libro, pero como esto de los libros es un asunto más agotador y a la vez con menos difusión, porque hoy estamos en un mundo demasiado visual, y casualmente platicando con Camila, dije, bueno, pues mejor hagamos la película, está más accesible, y eso por una parte, porque es más fácil en cierto sentido, obviamente para mí, no para Camila, pero no solo eso, sino registrar el testimonio de toda esta gente, que son la mayoría amigos, inclusive varios de ellos ya no están entre nosotros, como Bernardo, que estuvo presente en el festival, o Gordon Ross. Entonces dije, pues de una vez tomar las imágenes de toda esta gente que son entrañables vallesanos y que queden registrados su imagen y su voz. Y con respecto a la pregunta de Alberto, no, los jóvenes ya no tienen idea de lo que sucedió. Digo, hablo de los jóvenes de aquí de Valle de Bravo, yo soy maestro y hablo mucho con ellos, desgraciadamente. Y no tienen idea cuando les cuento lo que aconteció en este suelo. Y no solo los jóvenes, sino todos los que ahora vienen a repoblar, a conquistar, a avasallar Valle de Bravo, Avándaro en especial, no saben por qué calles transitan, no saben lo que sucedió aquí, para bien o para mal. Yo soy un poco más de la idea de que para mal, pero porque es un rollo que más o menos tratamos de plasmar a lo largo de la película, de si realmente fue un evento espontáneo que lo acabó siendo o fue ideado para otra cosa. Muchas gracias. Muy bien. Miguel Ángel tiene una pregunta, le vamos a abrir el micrófono. A ver si, Miguel. Ajá. Miguel, perdón, Miguel, ¿cómo estás?
Buenas noches, bien, bien. Muchas gracias por la presentación y a mí me parece muy interesante el documental. Creo que es imperdible porque sabemos un poco la experiencia de Avándaro, de los músicos, los organizadores, pero de los vecinos, pues no. Entonces creo que vale mucho la pena. Y quería preguntarle aquí que están los realizadores, que si encontraron ustedes narrativas o distintas o narrativas en choque entre la visión mitificada o muy simbólica de Avándaro, que quizá todos conocemos, y la narrativa de los vecinos, si encontraron ahí como una contradicción o una narrativa diferente entre los dos grupos. Paso voy. Yo. Ok. Sí, como les contaba Miguel, fue un evento impuesto como todo lo que sucede en Valle de Bravo y de seguro en muchas poblaciones de México. A nadie se le consultó y no solo por preguntar, sino que digamos, no fue un evento cultural creado desde la comunidad para compartir con el mundo, sino simplemente fue un lugar de paso, como podría haber sido cualquier otro, y que llegaron y lo hicieron acá. Ahí se empieza a formar el mito de Avándaro, en el sentido de que no es que Avándaro haya sido la tierra prometida, sino que fue una casualidad por unas cuestiones socioeconómicas de los organizadores. ¿Y cómo lo vieron aquí imagínate, hace 50 años, cuando aquí la población no habrá pasado las 10,000 habitantes, y de repente llega una turba de jóvenes vestidos de una extraña manera, con extrañas costumbres y vicios conocidos, y con una música también muy alejada. En aquel entonces solo aquí había una radio que era, me imagino, Radio Milet, que transmitían canciones rancheras y pasaban mensajes a la comunidad, como si se perdió un burro y si alguien lo encontraba o si X cosas, y de repente aparece toda esta turba enloquecida a tomar el pueblo por asalto, con lo que decían un poco en el video, era un río interminable de gente extraña, estrafalaria, llegando aquí. Claro que es una locura, ¿no? De repente que te invada a tu pueblo toda esta gente, que aparte, obviamente, con el COS, más la mala información que se daba en la prensa, más los sucesos del 68 y 71 que ya estaban, por eso también había cierto temor, ¿no? No sé si más o menos por ahí. Sí, sí. También, bueno, a propósito de esto que respondes, Gustavo, hay una frase que me gustó mucho que dice que en Avándaro soltaron el enojo de Tlatelolco, ¿no? Del 78 y va, no sé qué tanto estaba en los testimonios el 71 y el halconazo y tal vez lo editaron, pero sí dejaron la parte del 68 de Tlatelolco, que eran 3 años, era ya mucho tiempo, pero me gusta mucho ver a Avándaro en ese soltar el enojo de Tlatelolco, ¿no? Sí, buscábamos alguna conexión entre los sucesos del 68 y 71, pero mayoritariamente pues no la encontramos, en el sentido de que yo creo que entre el miedo y la desazón de estos movimientos, la juventud empezó a cambiar en la depresión y empezó a buscar aquella promesa del amor y paz que necesitábamos también, dadas las condiciones sociales, y que al final todo este movimiento, para decirlo antes de que sea tarde, fracasó, ¿no? En el sentido de que los que vivimos en México sabemos que de amor y paz hay poco. Sin embargo, la parte material del asunto, que era la otra parte, la de sexo, drogas y rock and roll, se ha cumplido con suficiente vehemencia. Es decir, ahora vivimos en un país, tener acceso a las es las 24 horas del día. Está cortando un poquito. Sí. Ojalá, pero no, ok, no sé si ahí me oigo mejor, pero hablaba de que del amor y paz no lo hemos conseguido después de 50 años, que no se oye nada. No, está bien, sí,
el amor y paz no lo hemos conseguido después de 50 años. Sí. Ya, creo que te Bueno. cortaste de nuevo, Gustavo, pero en fin. Camila, ¿tú quisieras agregar algo sobre este último punto? Sí, pues justo estoy de acuerdo con Gustavo. Y a mí personalmente, pues como que lo que más me Habla tú, Camila, resuena a cada mí que digo algo. No, está bien, sí. ¿Sí estás ahí, Gustavo? Ah, sí. Y aquí. Ok. Sí, como que de todo esto del 68 y del 71, personalmente o sea, con lo que más pues como que me quedo yo, cada quien, es lo que dice Gordon Ross, que es que no era tanto como el hecho político, sino el hecho de que había tanta gente como que lo convierte en un hecho político, pero como que esa no era la raíz. Eso es como, sí, con lo que yo me quedo de esa parte. Tanta gente y que pudieron vivir en paz. Es que eso es lo interesante, un poco lo que sucedió en Woodstock y antes en Monterey, que se esperaba un determinado número y se exponenció la asistencia de una manera impresionante y eso pues es irrepetible o ha sido irrepetible hasta este momento. Ya. Bueno, pues, ¿cómo andamos en tiempo, Samuel? Yo creo que ya... Sí, damos las podemos ir gracias. cerrando, quizá alguna Sí. reflexión final, adelante. Sí. Ahí me oyen bien, ya mejor. Sí, Gustavo, gracias. Bueno, ya no sé si se escuchó mi super rollo anterior, que estaba genial. Sí. No, no es cierto. Pero nada, pues un gusto estar con ustedes y es un evento que sí, obviamente merece mucha atención, es parte de la queja aquí en Avándaro, por mi parte, pues, que se le ha dado para el municipio y para el gobierno del estado la poca importancia, tal vez porque ya no sé, sí valdría la pena y por eso intentamos el homenaje y poner la placa, más allá de que nos parezca el mejor evento del mundo o el peor, sí es un evento que congregó a 100,000 personas y que es algo interesantísimo. Y me sorprende un poco aquí para dejarles la duda para la plática siguiente, que la hayan mencionado como mito o acontecimiento cultural, cuando para mí los mitos son el mayor acontecimiento cultural de la humanidad. Entonces se me hizo un poco ahí raro cuando vi el título. Pero nada más eso y pues ahí estamos a sus órdenes. Pues al contrario, muchas gracias, Gustavo, y ya dejaste aquí sobre la mesa para el doctor Héctor Gómez y el doctor Jesús Galindo esta buena reflexión y este buen pase de balón. Bien, pues sin más, muchas gracias a Camila Mendoza, a Gustavo Markovich, por compartirnos su experiencia y sobre todo compartirnos su documental, cuarta versión de Avándaro 71, La visión de los vecinos. Gracias, en verdad. Nos ha sido un privilegio y gran oportunidad de poder conversar con ustedes después del documental. Y sin más, yo paso la palabra a mis colegas, al maestro Samuel Martínez, Alberto Rodríguez, para que continuemos con nuestro encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo y Camila. Buena suerte y felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y ahí andamos a sus órdenes. Claro que sí, igualmente. Muchas gracias por su apoyo. Al contrario. Pues vamos a hacer la transición ya con este pase a gol. Por cierto, Gustavo, ¿a qué equipo le vas de fútbol? De fútbol americano ya vimos que le vas a Pittsburgh, pero ¿de fútbol soccer? Es una vergüenza más en mi carrera, pero le voy al Puebla. Pero bueno. Bueno, le ganaron, sacaron a las Chivas. Eso sí, la pasamos bien, sufrimos como siempre. Y no le voy a no me gusta el fútbol americano, pero la gorra está muy buena. Órale, pues un abrazo, muchas gracias. No, gracias igualmente.
¿Ya nos vamos o qué hacemos? No, se pueden quedar aquí, pueden No, se pueden quedar acompañarnos. perfectamente. Ah, A bueno. seguir Vamos a abrirle el escuchando micrófono. cómo responden sobre el mito nuestros Perfecto. colegas. Sí, que por Gracias. cierto, Julia, antes de despedirte, ¿qué tal si tú, para cerrar esta parte, por qué no aclaras la idea de por qué le pusimos así al coloquio? Pues porque hay muchos mitos sobre Avándaro y mitos que se han repetido en los últimos 50 años, mitos que ahora que ha salido, que muchas de las personas organizadoras han hablado ahora y han dicho cómo fue, pues tal vez sí se han construido su propia historia, pero muchas de las cosas que repetíamos, que yo repetí, lo asumo, pues eran falsas y eran historias construidas. Entonces, Avándaro y lo que pasó, y sobre todo, como decías, Gustavo, los músicos, ¿no? Que era son los que más han hablado, pues han construido su propia historia y recuerdo, lo que quieren que se recuerde, y el mito de la misma encuerada, cuando ya se decía, pues no hubo una encuerada, hubo varias, y hubo encuerados también, y de esos no se dice nada. Entonces hay una serie de elementos que por eso le pusimos más allá del mito, porque sí, Avándaro ha existido 50 años como secreto, como misterio, que sí, qué pasó con las cintas, que si se grabó, no se grabó, que si se perdieron, que si el gobierno, que si se acabó, que si bajaron el switch de una estación de radio que estaba transmitiendo, en fin, hay infinidad de mitos y que estos pues ahora van encontrando su lugar. Algunos son pintorescos y no los queremos perder, pero otros pues ya van acomodándose en otras versiones a 50 años de la revisión de este festival. Entonces, bueno, sin más, ya sigue lo que sigue, siguen los que van a ser Muchas la gracias, revisión del Julia. mito, y a ver cómo meten el gol del balón pasado por Gustavo Markovich. Sí, adelante. Bueno, pues vamos a dar continuidad para cerrar este tercer coloquio sobre el Festival de Avándaro. Ya tenemos aquí a nuestros dos invitados, panelistas de esta segunda mesa, al doctor Héctor Gómez Vargas y al doctor Luis Jesús Galindo Cáceres. Vamos a tratar de hacer una dinámica lo más fluida posible para que se pueda llevar a cabo esta segunda parte. Además, creo que viene muy bien el hecho de que tengamos a los dos, tanto a Héctor como a Jesús, justamente por la especialidad y lo que se han dedicado ellos en los últimos años a investigar desde los estudios de comunicación y cultura. No sé si quieras comentar algo, mi estimado Alberto Rodríguez, antes de que presentemos formalmente tanto a Chucho como a Héctor. Pues nada, estoy muy contento de participar con tan queridos amigos Héctor y Chucho Galindo, y bueno, vamos a conversar sobre esos aspectos, 50 años del festival, de qué estamos hablando y por qué estamos hablando aún. Ok, entonces vamos a empezar, voy a empezar presentándolos a los dos, voy a leer una breve semblanza curricular. Vamos a empezar con el doctor Luis Jesús Galindo Cáceres. Él es doctor en Ingeniería en Comunicación Social en el año 2015, doctor en Ciencias Políticas, doctor en Ciencias Sociales desde 1985, es gestor y promotor cultural desde 1972, es investigador, profesor y conferencista en América y en Europa desde el año 1975, es novelista, cuentista, poeta, ensayista literario. En los últimos años ha publicado varias novelas y varios libros de poesía. Es autor de 50 libros y 500 artículos académicos publicados en 15 países de América y Europa. Es autor de más de 100 textos sobre jazz, rock y música en diferentes formatos. Es musicólogo, curador, gestor, promotor y crítico de jazz y rock. Es miembro del colectivo Contratiempo Jazz desde el 2014. Es autor de 100 programas de radio en Vibración Azul, que es un programa especializado en jazz de Radio Universidad de Colima. Él, entre sus frases que continuamente utiliza en sus mensajes de redes sociales, afirma que el jazz nos hace mejores personas. Tiene esta frase utilizándola para impulsar un proyecto que está
desarrollando desde hace varios años. Es gestor de la red y del grupo de Ingeniería en Comunicación Social, GICOM, desde el 2009. Ellos cuentan con un sitio web y es miembro de la red de estudios sobre deporte, cultura física o recreación, y además pues es egresado de la licenciatura en comunicación de la Ibero. Así que, estimado Chucho, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Rápidamente paso a leer igual una breve ficha curricular del doctor Héctor Gómez. Héctor Eugenio Gómez Vargas. Él es, bueno, es investigador, ahora independiente, pero muy vinculado a su casa, que es la Universidad Iberoamericana Campus León, de la ciudad de León, Guanajuato. Es académico e investigador de tiempo completo en el Departamento de Investigación y Posgrados en esta universidad. Fue coordinador del doctorado en Ciencias Sociales, Complejidad e Interdisciplinariedad en esta institución desde el 2 de noviembre del 2015 al 2019. Asimismo, pues se desempeñó como académico de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades en la Ibero León en estos periodos a partir del 2015. También ha sido, bueno, es que tengo aquí toda la semblanza curricular muy detallada, pero bueno, para no repetir esta parte. Bueno, Héctor Gómez estudió la licenciatura en comunicación en la Universidad Iberoamericana, también en esta casa, entre 1978 y 1982. Es maestro en comunicación por el ITESO. Estudió en el 1989 y 1990. Estudió el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Colima entre 1997 y el año 2000. Y bueno, Héctor Gómez tiene una larga lista de publicaciones. Por ejemplo, junto con Chucho Galindo, editaron un texto vinculado que se titula Ingeniería en Comunicación Social del Rock, en Innovación Editorial Lagares, en el año 2019. Asimismo, como parte de este proyecto editorial, publicó un texto que se llama Aquí, Allá y en Todas Partes, Tránsitos en la Videósfera, los Beatles y la construcción de un universo transmedia, junto con Jesús Galindo. También publicó por la editorial del Instituto Municipal de la Ciudad de León en el 2018 el libro Jóvenes en la Ciudad de León, Realidades Juveniles y las Nuevas Formas de Estar Juntos. Asimismo, es coordinador de un proyecto que se llama Estéticas del Rock, del cual han salido 3 textos. En los últimos años, 2018, 2017, y bueno, tiene una larga lista de publicaciones. Héctor Gómez Vargas también pues es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, es un especialista en temas de estudios de la comunicación y la cultura. Así que bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Chucho y Héctor. La mecánica que hemos platicado para este panel es empezar con una primera ronda de comentarios de su parte. Después de que termine Jesús la primera parte, le daremos la palabra a Héctor, y después haremos una segunda ronda de comentarios o de apuntes más específicos. Y en este proceso de estas 2 intervenciones, pues tanto Beto como yo podríamos hacerles alguna pregunta o comentario, y dejamos abierto el micrófono a las personas que quieran comentar o platicar algo al respecto de lo que se va a comentar aquí. Así que adelante y bienvenidos, Chucho y Héctor. Entonces, inicio yo, Samuel. Sí, Chucho, adelante. Vamos. Sale. Bueno, como un antecedente general, quisiera comentar que este es una participación de parte de Héctor y mía, que viene también de un ciclo de trabajo sobre el tema de Avándaro durante este semestre, dentro de un seminario de historia de la cultura, historia cultural y música contemporánea, que a su vez es producto de 2 líneas de trabajo de este siglo, lo del Grupo de Ingeniería en Comunicación Social y Música y el Seminario de Estudios sobre Culturas y Estéticas del Rock. Entonces, como tú ves, como tú mencionaste, con más datos, hay un contexto de reflexión sobre el rock, sobre la cultura, sobre México, que hemos venido trabajando en los últimos 10 años.
y en este semestre este tema de Avándaro. Bueno, sobre Avándaro tenemos varios asuntos, tenemos una agenda, que en la segunda parte voy a mencionarla, y como producto de estas charlas previas, de estas 3-4 charlas previas, de grupales, del seminario, apareció este tema con el que quiero abrir este primer turno, que le titulé sintéticamente, como salió en la charla anterior, el tema del discurso de los discursos, algo parecido a lo que mencionaba Julia hace un momento. Hay un relato o un paquete de relatos originales sobre Avándaro. Este paquete de relatos originales están ubicados hace 50 años. Es un paquete de relatos que tiene que ver con diferentes fuentes. De eso se puede hacer un esquema que no viene al caso, pero es perfectamente posible. Y lo que tenemos después es una sucesión de discursos sobre esos relatos. Entonces son dos cosas distintas. Los primeros relatos, está el evento, lo que aconteció, los actores directos. Sobre eso hay unos relatos en ese entonces. Sobre eso mismo hay otros relatos. Y luego hay relatos sobre estos relatos y nuevos relatos sobre esos relatos de tercer orden y sobre los relatos de segundo orden. Entonces tenemos desde el punto de vista de la historia cultural, estrictamente en un lector discursivo, un mundo de relatos sobre los cuales se puede trabajar. Entonces, esta es la materialidad discursiva sobre la cual trabaja el seminario de historia cultural. Este es un primer punto. Sobre este punto aparece una primera respuesta a lo que Gustavo decía al final de su participación. Desde cierto punto de vista histórico, de discurso historiográfico, Avándaro es, en el grado 0, solamente una efeméride. Una efeméride de un acontecimiento de 1971 que solamente tiene un renglón, junto con otros elementos de efeméride, de cosas que pasaron en el año 1971. Y eso es todo. Y en el otro extremo tenemos esta figura de es importante Avándaro. Fue importante Avándaro y es importante hoy Avándaro. Entonces, en este espacio de discurso histórico es donde se ubica el trabajo de historia cultural. Entre ese elemento de efeméride, la placa, en el bulevar ahí en la zona del Avándaro contemporáneo, un párrafo, un año, como una lápida, y por el otro lado, este fondo analítico de significación, de trasfondo histórico, de que fue importante o no fue importante. Bueno, dicho esto, entonces viene el apunte de la ingeniería. Estamos hablando para empezar, después de lo que acabo de decir, de dos perspectivas de memoria histórica. Hay una memoria consciente en la cual Avándaro aparece como una efeméride. Por ejemplo, lo que decía la Camila, se llama, sobre, pues sí, sabía yo de Avándaro, mis compañeros sabían de Avándaro, pero no significa nada más. Y para muchos de los actores contemporáneos de Avándaro es un efeméride y es todo, no aparece nada más. Bueno, esa es la memoria consciente, ese es el elemento central de la memoria consciente. Hay una memoria colectiva de que Avándaro aconteció. Y entonces empiezan los diferentes espesores sobre esa memoria colectiva. En el otro extremo tenemos una memoria profunda. Una memoria profunda que es la que tiene el registro mítico. Una memoria profunda del registro mítico que no empieza en el año 71. Los mitos son un relevo de sentidos cosmológicos que se pierden en el tiempo. Estamos hablando de milenios. Entonces, en el relevo de estas memorias, llega hasta Avándaro, toma la efeméride y la resemantiza, la vuelve parte de sí misma.
Entonces, digamos que en el fondo de la memoria profunda de Avándaro, lo que hay que identificar es cuál es el mito con mayúsculas, del cual Avándaro como efemérides toma cuerpo y significado. Pero no por el efemérides, sino por algo que viene de más atrás y que lo hace llegar a nosotros como algo importante, no por lo que aconteció la efeméride, sino por este otro fondo mítico, milenario, vamos a ponerle así para cargarlo de sentido al máximo. Ambos tipos de memoria están asociadas, como acabo de mencionar. La efeméride entonces se monta sobre sustratos de sentido, de significado, que no son parte de la efeméride, pero que cargan a la efeméride. Entonces la hipótesis del Seminario de Estudios Culturales, la hipótesis que hacemos es que desde un punto de vista historiográfico, no de historia cultural, historiográfico, Avándaro es estrictamente una efeméride y por lo tanto podemos decir que es un acontecimiento histórico, un acontecimiento cultural, festival de rock. Y por el otro lado, es un mito, pero no por la efeméride, sino, y aquí voy a mencionar mi hipótesis, que he compartido con los compañeros del seminario, que es la figura de la Arcadia. El decir la buena onda es el elemento que retoma el fondo mítico de la Arcadia, el Shangri-La, el paraíso de Adán y Eva, el qué felices podemos ser en un lugar, ese es el elemento mítico. Y entonces la armonía absoluta casi. Y entonces Avándaro se carga no de lo que sucedió, sino se carga de un significado de lo que quisiéramos míticamente que significara lo que sucedió, la Arcadia. ¿Ya ven? Si es posible el paraíso. ¿Ya ven? Vivimos el paraíso. ¿Ya ven? Avándaro es el momento en el cual todos fuimos hermanitos y fuimos felices y nos compartimos todo. Haya sucedido o no algo que pueda sustentar eso, es irrelevante para el referente mítico. Lo importante es que podemos creer, queremos creer, y mucha gente podemos afectarla para que crea que ese efemérides realiza el fondo mítico del Arcadio. Entonces, para terminar mi turno, tengo otro montón de cosas que decir sobre esta primera parte, pues ya sería un chorro largo. El elemento decíamos en el seminario de historia cultural, todo acontecimiento histórico-cultural es mítico, porque está construido sobre paréntesis de significado. Y cuando hablamos de significado no estamos hablando de hechos, es completamente no objetivo. Es una carga de significado que queremos darle a las cosas. Cualquier acontecimiento, el que sea. El domingo fui a ver una película y quiero platicar la película, ya estoy cargando un hecho, haber ido a ver la película, que en sí mismo es simplemente parte de una secuencia de cosas que sucedieron, como algo que fue muy importante para mi fin de semana. Es la pequeña carga mítica del fin de semana. Y por el otro lado, todo elemento mítico está montado sobre elementos de hechos históricos, de cosas que acontecieron. Entonces se alimentan mutuamente. Entonces aquí en el asunto de Avándaro es mirar, por un lado, alrededor de la efeméride, etnografía, historiografía. Realmente qué pasó y qué no pasó son temas para la segunda parte. Ese es un tema. Y sobre eso, el otro tema, los discursos, los significados. ¿De qué hemos cargado aquello? Como lo que decía Julia, es que es muy importante que se bajó el switch y se interrumpió después de We Have the Power. Y eso lo cargamos de significado. Es muy importante que la muchacha, según lo ha dicho una y otra vez Luis de Llano, dijo, si te pones la camiseta oficial del festival aquí frente a todos, te la regalo. Entonces la morra se encuera
y se pone la camiseta, y como está frente a las luces, esa es la mujer a la que todo el mundo fotografía y todo el mundo le saca video. Y eso lo cargamos de significado. Esto ya es para Freud y sus amigos. Entonces hay acontecimientos, habría que ver cuántas otras cosas acontecieron que no tuvieron carga mítica, solamente son hechos que podemos historiográficamente registrar o etnográficamente reconstruir para ver, en principio, qué fue lo que pasó y qué fue lo que no pasó de lo que dice que pasó, que es un trabajo por hacerse. Y luego están todos los otros elementos con los que empecé hablando, los discursos de discursos de discursos. El yo estuve ahí, el yo no estuve ahí, pero me hubiera gustado estar ahí, el yo no estuve ahí y no me hubiera gustado estar ahí, pero parece que fue algo importante, y cómo se va haciendo la caja de resonancia de significados y lo que con ella se puede hacer. Como por ejemplo, algo que está en nuestra agenda, contigo, mía, contigo, de la industria del entretenimiento, del negocio del espectáculo, donde Avándaro, básicamente, la genealogía del evento, desde un punto de vista de historia del entretenimiento, es la del espectáculo y del negocio del espectáculo, no la Arcadia. Pero al fenómeno del espectáculo y la industria del espectáculo le viene muy bien aprovechar el valor mítico para hacer de eso algo que tenga mayor capacidad de venta, como el rock, que el rock es básicamente un negocio, pero ahora es el elemento mítico, juvenil, rebelde, bla, 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 se ha convertido en una mercancía bastante productiva y de buena circulación. Bueno, termino aquí. El título de esto es Discursos de discursos, cómo el mito se alimenta de hechos y los hechos se construyen míticamente. Y entonces Avándaro, la importancia de Avándaro es mítica, y la hipótesis de por qué es mítica es un fondo que va más allá del Avándaro, muy lejos en el tiempo, que es el mundo feliz, la Arcadia. Y los otros elementos los guardo para la segunda parte. Listo. Excelente, Chucho, muchas gracias. Muy claro el argumento. Estimado Héctor Gómez Vargas. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación, Samuel, Beto. Es un gusto estar contigo y ver a gente querida como Julia. Llegué tarde, muy tarde, escuché las últimas palabras de Gustavo y dijo algo que me impresionó, y ahorita en lo que voy a decir voy a comentar algo de esa frase que dijo. Dentro de lo que hemos estado hablando en este seminario de música y cultura con Chucho y con otras gentes, está el hecho de que hace un mes antes de que se fueran los 50 años un mes antes de que fuera el 50 aniversario de Avándaro, Beto me pidió un texto para una monografía que estaban haciendo en una revista electrónica sobre Avándaro, y cuando me puse a pensar mi colaboración, yo me di cuenta de muchas cosas que no quería hacer, y entre ellas es repetir lo que se han dicho, es esta cuestión de escribir un discurso sobre el discurso, sobre el discurso, sobre el discurso, en un momento en que tenía que ser una especie de momento de definir la importancia o no de Avándaro. Y lo que yo decidí en ese momento fue hablar de qué pasaba en la ciudad donde yo vivo y he vivido, donde yo nací, que es la ciudad de León, Guanajuato, donde la primera idea muy clara es que esto parece que no pasó. Por ejemplo, yo me enteré de que se había cancelado Avándaro en el programa de Raúl Velasco, ¿no? Yo tenía 12 años, estaba entrando a este mundo de la música, es decir, estaba, pero no estaba en ese momento. Entonces, ¿qué significaba estar ahí, no? Entonces, cuando empecé a pensar qué escribir, lo que
lo que recuperé fue una investigación hemerográfica de qué había pasado con la música en la ciudad de León desde los 60s y hasta mediados de los 70s, y sobre todo en el momento en que se estaba transitando hacia el año del 70 y 71. Y ahí observaba cosas, y de repente observaba cosas en la prensa local donde no pasó nada. Es decir, solo a los 3, 4 días hubo la publicación en la prensa local de que había habido una manifestación en la ciudad de León de jóvenes, de ciertos jóvenes, protestando sobre la representación de Avándaro. Esto fue muy importante para mí, recuperar esa información, porque junto con esa información, el año del 68, antes de los acontecimientos en Tlatelolco, cuando se quema la bandera en la plaza de la Ciudad de México, en León hubo una manifestación de jóvenes repudiando a los jóvenes de la Ciudad de México. Y fue una manifestación masiva impresionante. Entonces hay una sincronía en la Ciudad de León de dos momentos donde aparentemente los jóvenes repudian a los jóvenes en la Ciudad de México que hacen cosas, ¿no? Aquí hay un trasfondo más amplio que no toca esbozar ahorita. Pero de ahí más, las cosas siguieron como si nada. Entonces decía, ¿qué pasó? Desde la provincia, desde mi experiencia personal, ¿qué pasó? Aún siendo adolescente. Y a mí en este punto me cayó la lectura, bueno, recordé la lectura, la retomé del libro Después de 1945, del historiador alemán Hans Ulrich Gumbersch, de la propuesta de aquellos momentos que sucedieron después de 1945, y algunos elementos que quedaron como latencia, como ambientes emocionales que transitaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y que solo fueron reflejados o se asomaron a través del arte, el cine, la literatura, el teatro y demás. Y uno de esas latencias las pone con el tema del descarrilamiento, y pone como ejemplo el tema de la obra de Beckett, Esperando a Godot. Y en concreto pone la primera frase del protagonista, la primera: no pasa nada, ¿no? Entonces pareciera que no pasa nada fue el tema en la provincia, y me parece que eso se traslada al país y se queda enlatado en distintos sentidos, ¿no? De ahí me sorprende una frase que dijo casi al final Gustavo Mandoki de su intervención. Markovich, perdón, es que lo apunté mal, hice una síntesis, disculpen, sobre ya haciendo un análisis, o más bien refiriendo al final de todo el proceso, de todo lo que pasó, donde habla algo así, perdón, no lo apunté tal cual, pero que hay como una derrota de ese sueño del amor y paz de la juventud, de que podría haber algo distinto, algo nuevo, algo bueno, y que al parecer lo que ganó fue lo otro, el sexo, sexo, drogas y rock and roll. Y pareciera que para los jóvenes que vivieron ese momento y los siguientes, Samuel Beckett sigue diciéndonos, no pasa nada, ¿no? Y entonces la siguiente pregunta que yo me hago es cómo ver, y me hacía en ese momento, me sigo haciendo, es cómo ver a 50 años el festival. Y aquí yo ubico algo de lo que ya han dicho, están los primeros discursos de las personas que vivieron la experiencia, que la documentaron, que la han estado
refiriendo continuamente y que es un discurso muy importante, tanto hayan fundado un mito o no, porque dieron cuenta de lo que sucedió en su experiencia. Eso está documentado y pareciera que hay una línea de trabajo, de revisión de lo que, de algunas cosas que pasaron o no pasaron. Pero me parece que la pregunta, a mí la pregunta que se me hace pertinente es cómo ver después de 50 años a Avándaro. Y a mí me parece, es decir, qué discurso, qué mirada histórica y cultural realizar hacia atrás. Y en esto me ubico en esta propuesta de Simon Reynolds en su libro de post-punk, donde él dice que él llegó tarde al post-punk y no estuvo en el lugar adecuado. O sea, no fue como los críticos de rock que estuvieron ahí, que hablaron y que dijeron, esto pasó, esto sucedió y demás. Entonces, lo que le tocaba a Simon Reynolds era una revisión hacia atrás, que es la parte de los críticos de música que está sucediendo de unas décadas para acá, y que además es el modo que está desarrollándose en la cultura contemporánea de revisar lo que fue el siglo XX. Mark Fisher, en uno de sus textos, habla de la situación en el con el capitalismo avanzado, cuya lógica es estar permanentemente reinventándose. Sin embargo, también está generando una reacción paralela, que es una recapitulación del pasado permanentemente, estar como en un loop. Es decir, la necesidad de estar revisando. Termino mi intervención diciendo lo siguiente. Para mí, la importancia de ver este acontecimiento 50 años es que marca que necesitamos inaugurar, o es importante inaugurar, una mirada histórica paralela a la que ya estuvo, que fue más periodística, más de memorias, pero ahora tiene que ser más académica o más de otro tipo de periodismo o de otro tipo de artistas diversos que puedan revisar hacia atrás. Por eso la propuesta en la red que tenemos con Jesús de trabajarlo dentro de una visión de la historia cultural o la historia contemporánea de lo que fue México, de lo que es México y de lo que fue la música en el mundo y la música en México en particular. Es decir, haya sido un acontecimiento, haya sido un suceso que se quiso borrar, que quedó como herida, o como dice Solo, que quedó como una amnesia cultural. Lo que ahorita es importante recuperar son todas esas latencias que nos dejó, que ya venían de atrás, que nos dejó, que las mostró un momento Avándaro y que todavía están en ecos en nosotros, ¿no? Por aquí dejaría mi intervención ahorita. Excelente, Héctor, muchas gracias. Bueno, entonces, si recapitulamos esta primera parte, Beto, Héctor nos deja el argumento de la latencia, ¿no? Como un efecto de la realización de este festival hace 50 años y de la necesidad de reescribir su historia ya desde otros puntos de vista más recientes, más del siglo XXI. Y Chucho hace énfasis en la perspectiva mítica que como sustrato subyace al evento, al festival, ¿no? Adelante, Beto, te escuchamos. Me recordó la biografía de Gabriel García Márquez cuando menciona que la historia no es solo lo que recuerdas, sino cómo lo recuerdas, y esa es una diferencia importante. Yo como estudioso del rock mexicano, para mí el Festival de Avándaro es sin lugar a dudas el tema del cual ha habido más publicaciones, más libros. Desde 1971 surgieron, imagínate si el festival fue en septiembre, ya para diciembre había 5 libros. Claro, tratando de aprovechar el momento, ¿no? Pero revistas, documentales, bueno, el próximo año se firma una película, imagínate, una película ya en forma. Programas de TV,
y sin duda me mete ruido lo que dice Chucho Galindo del discurso, porque efectivamente se puede delimitar las publicaciones que surgieron después de Avándaro en el 71-72. Y de ahí, todo lo demás ha sido referirnos a ese origen, a esas vivencias. Y creo que el festival ya tiene muy bien delimitado qué fue lo que sucedió, o sea, quién tocó, qué tocaron, cuáles fueron las rolas, todo eso. Pero me hace falta la otra parte que habla Héctor, ¿no? O sea, esos estudios académicos. Por ahí Eric Solov lo intenta con su libro de la contracultura de Rice de Elvis, pero me hace falta más, ¿no? Y por ahí yo veo con simpatía que, por ejemplo, Juan Salazar, que lo tuvimos en un conversatorio anterior, publica su tesis de licenciatura en historia sobre el festival. Viene otro investigador del Colegio de México que está publicando su tesis de doctorado en historia sobre el festival. Esa parte me emociona, me agrada, de ya darle la importancia, ya olvídate que si la encuerada y que si el switch, que si imprimieron 50,000 boletos y llegaron 200,000, eso ya lo hemos repetido yo creo que en demasía. Me hace falta el ubicar el festival en el contexto histórico de México y si tuvo alguna influencia, porque veníamos cerrando el de nuestro modelo de desarrollo estabilizador, están las protestas del 68, del 71. Platicaba yo con Julia Palacios que el movimiento estudiantil no fue acompañado del rock. En esa época era considerada música del imperio. Entonces, me han agradado las aportaciones tanto de Chucho como del doctor. Excelente, gracias Beto. Aquí también yo agregaría nada más el apunte respecto a esta relación que es dialéctica e inevitable entre memoria y olvido, ¿no? ¿Qué se rescata del fondo de la memoria, como decía Chucho, de estas varias memorias, y también qué debemos de olvidar? Y quizá en esta reflexión que se está haciendo a partir de este cincuentenario, de estas 5 décadas, a lo mejor corresponde ir, por lo menos nosotros desde la academia, ir asumiendo lo que vale la pena olvidar del festival y lo que vale la pena recordar, ¿no? Y además, yo creo que ese es el espíritu de estos conversatorios, Samuel, el dar luz a lo que ha estado oscuro, ¿no? Porque hay unas cuestiones que han sido muy visibles, pero hay otras que hay carnita, hay sustancia atrás, hay que iluminarlas y eso me ha gustado de estas 3 sesiones. Sí, además creo que ha sido muy oportuno y vamos a dar pie entonces a la segunda parte para cerrar este panel. Justamente cerrar con Chucho y con Héctor, justamente por sus interpretaciones, ¿no? Así que adelante, Chucho, escuchamos tu segunda intervención. Por cierto, Gustavo Markovich nos está compartiendo un texto aquí que puso en el chat, por si quieren bajarlo. Nosotros lo vamos a rescatar y se los enviaremos por correo electrónico. Pero quien está aquí, te agradecemos mucho, Gustavo, con gusto lo vamos a revisar. Adelante, Chucho. Sí, más allá de lo que traía previsto, pues como estamos en un panel, me toca como, acompañar, ¿no?, lo que se ha mencionado. Otra vez hablando desde primero, no primero, sino haciendo una separación entre la forma en que estamos platicando y el rollo de la ingeniería. En el seminario de Historia Cultural y Música Contemporánea, aparece desde el punto de vista de ingeniería un tema que parece interesante compartir con ustedes en el caso de Avándaro y relacionado con lo que se acaba de decir de tu parte y de Beto. Desde la historia sobre el Festival de Avándaro, la historia discursiva sobre el Festival de Avándaro, visto desde Ingeniería en Comunicación Social, abre
varias vetas. Una es identificar lo que se ha hecho para afectar la vida con los discursos que hasta este momento se han construido sobre el festival. Estos discursos sobre discursos de los que estamos hablando desde que iniciamos este panel. Esa es una cosa. Con esos discursos se puede hacer todavía más. Sí es posible, desde un punto de vista estético, desde un punto de vista musical, desde un punto de vista mercadotécnico, desde un punto de vista de, ¿cómo diría yo? De reingeniería de la juventud. Cuando la Ibero llegó ahí a Santa Fe, las autoridades estaban muy preocupadas por los panchitos, que en ese momento eran los dueños, por lo menos otra vez, en forma imaginaria, de todo el rumbo. Y como iban a ir un montón de niños bien, de los pirurris, de estudiantes, entonces las autoridades estaban preocupadas sobre lo que podía pasar con los panchitos, con la llegada de este tipo de clase social distinta a la de la zona. Entonces me tocó participar en un proyecto que le encargaron a Paco Prieto, que en ese momento era el director del Departamento de Comunicación, y trabajar con los panchitos. Entonces era muy interesante que las imágenes que tenían los panchitos de los chavos del Ibero y las imágenes que tenían los chavos del Ibero de los panchitos. Se nos ocurrió ponerlos en contacto, pero por supuesto el Ibero no estuvo de acuerdo. Los panchitos estaban muy interesados. Estaban muy interesados sobre todo en las morras, en las chavas del Ibero. Y aquello hubiera sido muy interesante en ese sentido. Hubieran nacido muchos mestizos en la generación siguiente, seguramente. Entonces, lo que quiero comentar con esto es que lo que se ha hecho con el rollo del rock es A, B o C. Lo que se puede hacer con A, B o C, además de lo que se ha hecho, también tiene una agenda hacia el futuro. Y, por otra parte, tomando lo que dijo Beto y tú de esas otras cosas que no hemos registrado y no le hemos dado importancia, lo que se puede hacer con el Festival de Avándaro en un sentido constructivo. Entonces, no importa si el festival es importante desde un punto de vista cultural, no importa histórico, si es un acontecimiento importante para la juventud, si es un antes y después de la historia de México juvenil o contemporánea, no me importa lo que puedo hacer con eso, porque la ingeniería construye lo posible a partir de lo que tiene como recursos. Entonces se pueden hacer muchas más cosas con el Festival de Avándaro, míticamente, remitificarlo, aprovecharlo ya construido míticamente y hacer cosas con él. Algo parecido a lo que hemos dicho del fútbol. Con el Festival de Avándaro se pueden hacer un montón de cosas con los jóvenes, con la vida urbana, con la estética, con la moral, un montón de cosas se pueden hacer. Haiga sido como haiga sido, aquí no es un tema de la verdad, es un tema de lo posible y del valor, del significado de lo posible. Ingeniería en comunicación social. Entonces, esta es mi respuesta a lo que platicaron. Y un poquito de labón, tratando de hilvanar lo que tenía yo aquí apuntado a esto que acabo de decir, que trata de hilvanar con lo que se ha dicho en la agenda, diría, desde el punto de vista de los rockeros, el Festival de Avándaro es importante por lo que implica en términos de vivencia de estar en un festival y la importancia para la cultura rockera de lo que es la parte masiva de acudir a un festival. Es un rollo, porque tiene un vector juvenil, tiene un vector de cultura contemporánea, tiene un vector mercadotécnico, tiene un vector de entretenimiento, industria del espectáculo, tiene un montón de cosas.
pero aquí el punto clave es que para un rockero asistir a un festival de rock hace una diferencia entre solo oír discos o ir a tocaditas y estar en el evento mayor, la Copa del Mundo, un festival de rock. Entonces, ese es un punto. El evento como tal. El evento es una noticia. Y entonces como noticia aquí entra en importante la figura de los medios. Los medios construyeron un festival de Avándaro y dependemos mucho de lo que ellos construyeron. Parte del discurso, ese original, tiene que ver con los medios de difusión. Y hay una parte interesante respecto a esto, de la cual hablamos poco cuando hablamos de Avándaro. Fue organizado por Televisa, por Telesistema Mexicano. Era un evento de Telesistema Mexicano. Era parte de la agenda de negocio de empresarios asociados a Telesistema Mexicano con el rock y el rollo de los automóviles. Y entonces esto hay que decirlo con todas sus letras. Fue un modelo de negocio. El compa del fútbol, que fue el organizador, él lo ha dicho muy claramente. Pompeán, sí. Faustino. Era un modelo de negocio. Queremos repetirlo y que hubiera festivales de rock y ruedas en diferentes partes del país y repetirlo ahí mismo. Y entonces por lo que sucedió después, ya no funcionó. Y sí y no funcionó, porque el modelo de negocio sigue ahí. El evento como tal, el evento como un modelo de negocio, de eso hay mucho que aprender y hay muchos sedimentos que quedan. Hay una genealogía del Festival de Avándaro como un modelo de negocio fuera de la mitología, como un modelo de negocio y que se ha aprovechado después mucho. No hay rock en este país como negocio sin este antecedente del modelo de negocio del Festival de Avándaro. 3. Las instituciones. Apareció en el discurso en las charlas del Seminario de Historia Cultural que la oposición moral, ideológica del efecto moral de las noticias sobre el festival en el México del 71 fueron católico, no católico. Esa fue la oposición básica. Lo que estaba en juego era la moral de lo católico frente a la moral no católico que representaba el festival. A diferencia de lo que sucedió en Estados Unidos, donde la oposición que se dio básicamente fue comunista, no comunista. El rock era no comunista. Por lo tanto, era mejor que los jóvenes fueran rockeros a que se hicieran comunistas. Y venderles la rebeldía del rock y no la rebeldía de la lucha de clases. Entonces, el rock no nace así en México. El rock se vuelve un rollo de escuelas privadas, un rock de guitarrita, de comunidades cristianas de base. Y entonces el elemento básico moral alrededor del Festival de Avándaro no es el hipismo, sino es la moral católica frente a la moral no católica. Y rescatar del hipismo lo que se parece a la moral católica cristiana. Esto es una maravilla. Me parece que en términos de historia cultural es algo que habría que revisar despacito. La música. El Festival de Rock de Avándaro en un sentido musical es irrelevante. No construye absolutamente nada en términos musicales. Es más importante César Costa y los rockeros de las baladas por la asociación que tiene la industria. Eso es más importante. Y eso está conectado con Maná, Maldita Vecindad y sus amigos del alma, en términos de industria del rock, eso es el rock, es una figura industrial musical para hacer de los jóvenes consumidores, que algo diferente en un sentido de rock en español. La Tinta Blanca no es Led Zeppelin, y todos los grupos que aparecieron ahí no son relevantes, como fue Woodstock, para la genealogía del rock mexicano.
Entonces, hay que decirlo con todas las palabras, el Festival de Avándaro no fue importante para la historia del rock en México. Es importante en el sentido de la Arcadia, el mito, otro, del mundo feliz. Pero musicalmente no conozco ningún rockero, verdaderamente rockero, que nombre al Festival de Avándaro como algo importante rockeramente para su formación. A nadie, absolutamente a nadie. Woodstock es importante, el rock en inglés. Hasta para los mismos pinches rockeros que estuvieron tocando en Avándaro, importante era el rock en inglés. Cantaron en inglés. La frase que habla el desmadre no es tenemos el poder, es we have the power. Una frase en inglés. Entonces, dejémonos de choros. A propósito de la desmitificación, para poder construir una nueva mitificación. Entonces, este tema también de la música, era un festival de música. Pero ojo, era un festival de música y ruedas, era un modelo de negocio. El tema no era hacer un festival que construyera la base, la matriz de una genealogía de música rockera en México. Esa no era la intención y eso no sucedió. Bueno, el referente mítico ya lo he mencionado, lo de la Arcadia, y luego vienen una serie de preguntas, que como ya son muy largas, hay una tercera turno, las dejaría para un tercer turno y dejaré mis comentarios en estos que acabo de mencionar. Adelante. Ok, Chucho, muchas gracias. Adelante, estimado Héctor, te escuchamos. Uy, no sé, muchas cosas, ¿no? Desde que hablé hasta ahorita han pasado, se han dicho muchas cosas. Yo trataré de ser, de todas las cosas que fui pensando ahorita, diría quizás 2, 3 cosas nada más. La primera es que me quedo pensando en esta observación de Beto, de que Avándaro es de lo que más se ha publicado en relación al rock en México, y que como él lo dijo, desde el mismo 1971 se publicó. Por eso es importante en estos momentos revisar la distancia entre lo que se publicó, pero no qué se publicó, sino el enfoque y el medio en el cual se publicó, que todo era una cuestión periodística, muy en el tono que dijo Beto, llamar la atención, no sé, cosas de mercado y cosas por el estilo. Pero la pregunta es, ¿qué se está publicando en los años recientes sobre Avándaro? Ese es un punto muy, muy importante. Gustavo acaba de compartir 2 documentos de lo que se está, bueno, 2 documentos, y en la revisión que yo hice hace como un mes de qué hay de textos académicos, la visión que más está saliendo es la visión de los historiadores. Esto me parece que es muy, muy importante, porque ya no es la de los sociólogos, aunque también los sociólogos y los politólogos siguen hablando, y ya no es un tema necesariamente de periodistas. Entonces, otra vez se ratifica la importancia de una revisión histórica de Avándaro, y de ahí se va a construir seguramente una mirada X sobre lo que fue Avándaro, en esta parte de lo que estamos elucubrando, que son tendencias que habría que revisar. La otra cuestión que también tiene que ver con Beto es, pero tiene que ver con al final de la presentación de la mesa anterior, Julia comentó esta frase que yo no la conocía, de que en Avándaro se pudo decir y explotar esa tensión que no se pudo realizar en el 68. Me parece que esto ratifica el tema de las latencias, y me parece que si ubicamos la latencia como un medio ambiente que está alrededor, los ambientes culturales, políticos, estéticos, y musicales y demás del momento, es que algo estaba pasando en ese momento vinculado a diferentes esferas. El rock en Estados Unidos, los movimientos sociales, los festivales de rock en Estados Unidos. Pero esa recuperación es importante, me parece, esas esferas, porque también retornando al proyecto, a lo que dijo Gustavo, de que lo que ha predominado es esa consigna de sexo, drogas y rock and roll, que pareciera que es una especie de latencia. Lo que estamos viendo en latencia ahorita
es todo lo que está alrededor de sexo, drogas y rock and roll. Jesús dijo un comentario muy importante, el vínculo con la industria del entretenimiento. Lo que pasó después, no solo con el rock, sino con muchos aspectos de la cultura en México, es entretener, y estamos en eso. Por eso es un gran disparo que hubo en el cine en ese momento, las revistas, lo que empezaron a hablar, y pareciera que ahora sí, lo que decía Beckett es cierto, no pasa nada, solo pásatela bien, y etcétera. Entonces, para mí, sin embargo, en esa revisión del pasado, hay unos documentos del pasado que a mí me han interesado mucho, y lo diría así. Beto Cronopio es mi dealer de revistas México Canta. Si todas las que consigue que me las ven y que está dispuesto a vender, se las compro. Porque para mí ha sido una ventana con todo lo que hay que analizar de los límites y riesgos de la interpretación historiográfica, cultural, académica de México Canta. Pero ahí hay una serie de trasfondos que estaban sucediendo que me parece que es importante retomar. A mí me interesa retomar en mi trabajo. Y en concreto los trabajos, los ejemplares que me ha podido conseguir Beto del 1971 y 1972. Yo pienso, y creo que lo dicen varias gentes, Avándaro fue un fenómeno que detona y se queda alrededor de la Ciudad de México principalmente, pero el movimiento musical también históricamente y del rock se ha desarrollado en México, pero en provincias se estaba desarrollando algo. No nada más Tijuana, no nada más Guadalajara, no nada más Monterrey. México Canta habla de grupos, de tocadas, de festivales que se estaban dando en diferentes ciudades del país. Y que ahí estaba, lo más emergente era este movimiento, esto que estaba en emergencia de la onda chicana en relación a todo este movimiento de los hipitecas que estaban tratando de hacer su propia contracultura. Ahí hay algo más, ahí hubo algo más en los contextos sociales en los cuales hemos estado. Y por el otro lado es algo de lo que también dijo Jesús. Es decir, yo veo dos vectores, el vector ¿cómo se llama? De la onda chicana y la contracultura con el movimiento de los hipitecas. ¿Quiénes eran realmente los hipitecas? ¿Quiénes formaron? ¿Qué discurso tenían? También ya hay libros que hablan de eso, pero esto cómo se ha trasladado al presente, cómo se ha venido trasladando. Y está la otra, el otro vector que yo digo que es la mediatización que teníamos en los 70s, que para esto nos permitía entrar a algo de la contracultura, incluso en los hogares, el lenguaje de la onda. Había un lenguaje de la onda que estaba transminando en las personas, en las redes sociales, de la colectividad y demás. Yo recuerdo el hecho de ver a Raúl Velasco y ver que ahí se canceló el Festival de Avándaro, es que ahí vimos demasiadas cosas que nos acercaban a los clasemedieros provincianos, no solo al lenguaje de la onda, sino a sus estéticas, a sus corporalidades, y la gente empezó a trabajar eso. Eso eran unos ambientes que estaban ahí y no se detuvieron de golpe, tuvieron un proceso de transformación y es el que nos jala hacia el momento. Por ejemplo, en el mismo año, en el 72, México Canta nos está hablando de la exhibición de Tommy, que también se puso en Avándaro, y de óperas rock, también de México, que se estaban desarrollando. Un concierto de rock en Bellas Artes y varias cosas que se estaban fabricando después de Avándaro. Si algo pasó, pero ¿qué no pasó? Entonces, a partir de eso. Yo sigo diciendo, por tanto, que Avándaro tiene en sí mismo un lugar importante en la historia cultural de México, en la historia cultural del país, pero tiene más trasfondos culturales que habría que empezar a revisar. Y terminaría diciendo, es curioso, dentro de lo que yo he alcanzado a ver, que los historiadores son los que están observando esto y nos están diciendo cosas. Gracias. Muy bien, Héctor, muchas gracias.
Me llama la atención, Héctor, que tú no has ocupado la lectura mítica. Mira, yo me desprendo de eso, es decir, estoy de acuerdo que está esa parte, la ubico. Y la ubico porque cuando leo libros sobre Avándaros, los que he encontrado, hablan de lo mismo, citan a las mismas personas, dicen con las mismas intenciones y demás. Es cuando yo digo, sí se ha construido algo de lo que ha dicho Jesús, del mito, un discurso que hay que repetir, que hay que ponderar y que 50 años hay gente que la sigue diciendo. Para mí tocaría, o me interesa más bien, abrir otras miradas que han estado ahí y que están, y que otras personas ya las están abriendo. Los historiadores, la gente de comunicación, la gente que está diciendo, ¿por qué regresó el rock en español? ¿Sí? ¿Y por qué en los medios masivos de comunicación? O sea, hay una serie de supuestos que son importantes. ¿Con qué se vincula a Vándaro? No es el tema central de artículos, pero con movimientos estudiantiles, con el festival, festivales de rock, la historia del rock y también todo lo que fue la educación en México. Lo que tiene de mítico para mí tiene que ver con el otro concepto, el síntoma. Para mí Avándaro fue un síntoma también. Entonces, entre síntoma y mito, para mí es que fue algo que terminó ahí y algo que empezó. ¿Qué empezó y qué terminó? Todavía no terminamos de decir. ¿Y qué pertinencia tiene para ahorita, en este momento? Muy bien, muchas gracias. Adelante, Beto. Mira, me ha parecido con mucha carnita lo que han hablado, Héctor, tanto Chucho. Sin duda era un modelo de negocio, inclusive fueron pioneros, porque platicando con Justino Compeán, estaba revisando que no solo compró tiempo aire en la televisión, en Telesistema Mexicano, antes de llamarse Televisa, sino que contrató pidió tiempo aire en la radio. Entonces, Avándaro fue un festival que en la noche, cuando tocaron los grupos, se pasó en la radio y al día siguiente se iba a pasar los highlights del concierto entre carrera y carrera y limpiaban la pista y todos esos tiempos muertos. Entonces, imagínate, estamos hablando de México 1971 y ya había un evento transmedia, o sea, no nada más la tele, sino también la radio, ¿no? Y después iban a sacar un disco y que eso ahora lo ves en el año en este año y dices, bueno, pues es algo normal, ¿no? Se estrena en Netflix, compras el disco y, o sea, pero eso ya lo estaban haciendo en 1971, que no les funcionó, bueno, eso fue otra cosa. En el tema del mito de la Arcadia que dice Chucho Galindo, pues tú te acordarás que en la charla pasada que tuvimos con el padre Marroquín, él llega a calificar como signo de los tiempos, como un ejemplo del Espíritu Santo en la sociedad, o sea, ya hace una lectura teológica, exactamente. Algo más mitificado, ese lugar, bueno, pues es el paraíso, y sí, si tú hablas con la gente que asistió a Avándaro, te lo van a decir como un lugar mítico, como... No, fíjate que a mí me ha sorprendido esa parte. De hecho, el patrón que yo más encuentro en los testimonios de la gente que organizó y que estuvo, por lo menos los que yo he escuchado y los que has entrevistado, todos coinciden en eso, en ese punto, en el aspecto de la armonía, en la Arcadia que dice Chucho. Y algo que dice Héctor, que hay que iluminar y hay que empezar a trabajar, bueno, los académicos, los estudiosos, es... Pongo dos elementos que a mí me parecen interesantes, ¿no? O sea, fue un festival de rock y llegan 200,000, 150,000 personas, pero se publican 3 discos de grupos que estuvieron ahí, Three Souls in My Mind, El Ritual y Peace and Love, y se tardan 2 años en vender 1,000 ejemplares de sus álbumes. O sea, eso me está diciendo que la mayoría de la gente que fue al Festival de Avándaro no iban por el rock. Oye, Beto, entonces es la reunión de la muchedumbre. Pues yo diría de la juventud. ¿El verdadero acontecimiento?
Exactamente, porque te digo, se tardaron 2 años en vender 1000 ejemplares cada uno de estos grupos que estuvieron ahí. El libro de Ya, Ya, Ya tiraron 2000 ejemplares, no sacaron segunda edición, o sea, porque o sea, no hubo pues grandes tirajes en libros, en revistas. Eso sería interesante, ¿no? Porque fuiste parte de la historia de ese mito y realmente no te llevaste el souvenir, porque ahora vas a cualquier concierto y te traes la gorra o la playera o el vaso. Ahí no se trajeron nada. Era algo por negar. Y otra parte es, a mí me sigue faltando las comunas hippies que sí estuvieron ahí en Avándaro, ¿no? Ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo les fue? Eso me sigue faltando. Pero bueno, son solo apuntes. Muy bien, Muchas Beto. Pues mira, gracias. por fortuna tenemos aquí todavía a Gustavo, a Camila, así que vamos a darle la palabra a Gustavo para escuchar su opinión. Adelante, Gustavo. No, es que ya entendí finalmente, después de unos mezcales, lo de el mito o el acontecimiento cultural. Efectivamente, creo que aquí hay un problema con el sinónimo que se tiene de mito. Tal vez, Gustavo, se pausó tu Con imagen. respecto a mentira. Tal vez si apagas Y la de ahí viene imagen, el Gustavo. ahí está, ahí ya la apagué. A ver, ahora sí, otra vez. Repite Ah. la reflexión porque no se cortó, se puso en pausa. Si quieres, adelante nuevamente, porfa. Digo, que entendí el problema que ya con unos mezcales que me he estado tomando a lo largo de la plática, ya entendí el problema del título de mito o acontecimiento cultural, que es que se comete el error de tomar el sinónimo de mito como mentira, es decir, si todo lo que aconteció aquí fue una mentira. Creo que sí, sin embargo, el acontecimiento cultural existió y coincido mucho con lo que dice Jesús con respecto a toda esta gran mentira que es el rock y la rebelión a través del rock y cómo se organizó el evento. Fue un evento organizado por fresas, por juniors, que se salió de control, que no tenía esta intención de ser un parteaguas ni en la cultura musical de México, ni en la cuestión social o cultural. Es decir, simplemente era echar desmadre, juntarse después de una carrera, que ese era el motivo principal. Inclusive Graciela Iturbide, la fotógrafa que sacó el libro ahora, no venía a fotografiar el concierto, venía a fotografiar la carrera de autos, para eso la contrataron, y no pudo sacar fotos de las carreras, entonces se aburrió porque no hubo carrera y empezó a sacar fotos del concierto. Lo que me refiero es que si hay de inicio el rock en México, para mí tiene un error fundacional, que es esta imitación, esta transculturalización a fuerza sea por toda la cuestión de la televisión o de la radio, sobre el rock y la música en inglés, y no sabemos nunca qué hubiera pasado con un concierto de esta magnitud con música local mexicana, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. De aquellas épocas, que había mucha y muy buena. No, a ustedes. Gracias. Adelante, Chucho y Héctor, si quisieran comentar algo de lo que se ha dicho para ir pasando al cierre del panel. Entonces, pido el turno. En el seminario de Historia Cultural le dimos 2 vueltas de tuerca a este concepto que te llamó la atención. A nosotros también nos llama la atención, de latencia, el concepto que presentó Héctor. Es esta, al principio lo da yo de una memoria que está ahí, pero que no es la memoria consciente. La memoria consciente es la memoria, digamos, la primera de
de lo que te acuerdas cuando te acuerdas, la versión que tienes de las cosas sintéticamente. Pero está la otra memoria que esta es como la punta de un iceberg. La primera memoria es como la punta del iceberg. Pero para que exista esa memoria necesitamos todo lo que está debajo del iceberg. Estos otros sustratos, el subconsciente, lo que tú quieras, la historia vivida y que te afecta y de la que ni siquiera la puedes nombrar, pero la aportas, porque si viviste ahí y ahí pasaron cosas y hubo gente, tu familia, tu contexto, todo esto está afectando. La diferencia entre ser mexicano y ser neoyorquino es ese contexto de latencias. Y por otro lado, lo que podemos tener de común los mexicanos, los chilangos y los neoyorquinos, otra forma de latencia. Entonces, esta figura de la latencia es sumamente interesante porque es como una parte de subconsciente colectivo que está ahí afectando, construyendo y que el analista hace visible. Entonces es así como el analista de los mitos hace visible lo que no es visible, este historiador hace visible también algo que no es visible en la figura de las latencias. Entonces, ese proyecto de trabajo a partir de Avándaro es muy interesante y quiero subrayarlo. ¿Por qué en la figura de acontecimiento cultural de la que hemos hablado menos, por lo menos yo, respecto a la del mito, por qué es importante la figura del acontecimiento cultural? Decía yo antes que el mito alimenta el acontecimiento y el acontecimiento alimenta el mito. Las dos cosas se construyen mutuamente, ya en el discurso. E incluso materialmente. Los mitos también construyen acontecimientos. Hay cosas que suceden porque el mito impulsa, presiona a que suceden. Es como un programa narrativo que portas y de pronto lo actúas. Entonces el mito se vuelve acción. Mito-rito de los antropólogos. El ritual, la acción depende de la figura mítica. Entonces, con la latencia sucede una cosa parecida. Hay latencias que están ahí desde el siglo XX o antes, vamos a hablar de estas desde un punto de vista histórico contemporáneo, tal como las menciona Héctor. Hay latencias que están en México desde el siglo XX como ondas en el agua y están ahí, y están ahí, y están ahí, y rebotan contra cosas sólidas, morales y culturales y vuelven a moverse en este espacio más líquido. Y no es Bauman, es sentido común. Este espacio más líquido de la vida cultural, de la memoria, de la vida cotidiana. Y de pronto, ¿te acuerdas de la figura del 132 de la erupción visible? Y de pronto emergen, aparecen, se hacen visibles y a veces de tal manera como un temblor y desmadran. Y la gente dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Si estábamos chupando tranquilos, ¿de dónde viene esto? Es que estaba ahí, todo el tiempo estuvo ahí. Y de pronto emergió. Ahí es donde el análisis de las latencias se vuelve clave. Porque en cualquier momento en este país puede suceder algo que nos va a asombrar, nos va a aterrar, o ya nos está aterrando, y eso quizás nos viene acompañando hace 200 años, pero no lo habíamos visto. Entonces vamos haciendo un trabajo analítico para hacer visible lo que está ahí, para después no darnos a la sorpresa. Y Avándaro es un pretexto perfecto, es un acontecimiento cultural, una efeméride importante. Entonces Avándaro es perfecto como para a partir de ahí entrar como en un vórtice para averiguar todas las latencias que Avándaro nos permitiría leer en el diálogo de Beto y de Héctor, lo que Avándaro nos permitiría ver porque está ahí más visible que en otros acontecimientos culturales, y si nos tomamos el tiempo y el oficio, lo vamos a poder ver, y entonces va a aparecer un México que no habíamos visto y que está ahí, ha estado ahí y nos está haciendo cosas y nos puede sorprender. Excelente, Chucho. Para cerrar, Héctor, ¿con qué cerrarías la mesa, el panel? Mira, ahorita de lo que hablaban del mito, en este referente que hemos estado hablando,
hay algo que hasta que en los textos de antes del Yo lo viví estaba presente, que era que Avándaro fue el Woodstock de México, ¿no? Pareciera que es el referente y creo que hay que tener en cuenta otra vez un juego con estas latencias que estaban en ese momento en circulación. ¿Por qué se nombraba Woodstock en particular? Y sin embargo hay una serie de fenómenos más amplios. En la música era un momento de festivales, de varios festivales. Woodstock fue el más nombrado, pero hubo varios en Estados Unidos y también estuvo otro que no se mencionó, el de Almond, donde los Hell Angels matan a un negro, ¿no? Es decir, ahí había una tensión en los festivales y yo entiendo que una manera lo vivieron los jóvenes que fueron y la diversidad de jóvenes a su manera, pero también diferentes actores institucionales, como el gobierno, la moral católica, etcétera, etcétera. Yo lo que pensaría, así rápido he pensado de esto, sin tenerle más tiempo de reflexión, es que era una sensación de sentirse por fin en un mundo, digámoslo así, primermundista del momento. Eran una especie de nuestro acontecimiento mundo a la Wallerstein, algo que vivimos en las Olimpiadas, que vivimos en el Mundial de México 70 y ahora teníamos uno donde los jóvenes eran protagonistas, el rock era protagonista y demás. Yo solo estoy poniendo ahí la idea y me parece que hay muchas cosas que desentrañar. Me remito a esa idea, solo la idea de Carlos Monsiváis, de su libro A usted los consta, de que en esos años estaba viviendo la emergencia de un México pop y todo lo que eso significaba, industria, medios masivos y demás, y que en las clases medias había un entusiasmo por todo eso, pero no alcanzábamos a ver, no nos hablaban de otras clases que estaban presentes en todo eso y que también estuvieron en la banda. O sea, también dentro de lo que sucedió realmente hay preguntas que desde no solo la academia, sino desde otras perspectivas están en suspenso. ¿Qué pasó con esta confrontación de hipitecas con chavos de la onda? ¿Realmente quién fue? ¿Quién construyó todo eso? Y para mí es muy importante, ¿qué entusiasmo había? ¿No? Porque pareciera que ahora el entusiasmo de la juventud y de la gente en general tiene un tono muy distinto y creo que por ahí puede haber conexiones históricas, culturales y sociales muy importantes por desentrañar. O sea, lo que comentó Jesús al final es muy, muy importante. Es un programa de estudios que sería importante. Y aquí yo diría, Beto, porque lo comentaste varias veces, no sé si la academia como está ahorita lo pueda realizar y cómo lo realizaría. Me parece que tendrá que venir como una especie de academia reinventando una forma de pensar estos procesos y de dar cuenta de ellos. Gracias. A ti, Héctor, muchas gracias. Beto, para cerrar la mesa y también si Julia quiere intervenir para despedir este coloquio y cerrar este ciclo. Pues únicamente agradecer a la Ibero, agradecer al Departamento de Comunicación, a ti, Samuel, a Julia, a todos nuestros invitados, a toda la gente que estuvo atrás colaborando, subiendo las grabaciones a YouTube, a Facebook. La idea era darle otra mirada y creo que lo hemos logrado, que se queden estos testimonios para la gente interesada, para los estudiosos, que le den una visitada a los links. Ahí van a estar y pues yo muy, muy agradecidos. Muchas gracias, Beto. Julia, no sé si Pues estés... muchas gracias una vez más y creo que aquí
con estas intervenciones de Héctor, de Chucho, pues quedamos con más preguntas y sobre todo mucho trabajo. Creo que ha sido una provocación para profundizar en la investigación importante pues de lo que se requiere investigar, desmitificar o mitificar, o el discurso sobre el discurso, lo que sea, pero meterse a ello y empezar a abordarlo desde diferentes perspectivas mucho más ricas, más reflexivas, menos espontáneas, o si está la espontaneidad, pues bueno, ver qué es lo que rodea y cuál es ese trasfondo del que hablaba Chucho, del que hablaba Héctor también, qué es lo que hay allí, más allá de Avándaro, ¿no? Yo creo que ahora ya estamos en este punto de más allá de Avándaro, ¿no? Que muchas gracias, Héctor, Chucho, qué lujo, y por supuesto a Gustavo y a Camila, qué lujo también tenerlos, y pues hemos terminado ya con estas tres maratónicas sesiones que han sido muy ricas de reflexión en torno a Avándaro. Gracias. Bueno, pues con estas palabras, entonces, Héctor, Chucho, Camila, Gustavo, les agradecemos su participación en este tercer coloquio. Y bueno, les haremos llegar por correo electrónico sus debidas constancias y las ligas a los videos por si quieren compartirlos con alguien más. Y pues ahí estaremos en contacto. Con eso cerramos la transmisión en el Facebook del departamento y aquí en Zoom también cerramos la grabación. Ok, muchas